Muy bien, y vamos a compartir la pantalla. Y aquí estamos. A ver. A ver, a ver. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy es jerarquías de memoria. A ver, acá sigue entrando gente. Para hablar de jerarquías de memoria, es necesario, muy necesario, hacer una aclaración importante. Vamos a considerar para la jerarquía de memoria todo aquel dispositivo vinculado al sistema general que pueda ser capaz de contener o almacenar archivos, datos, información, instrucciones, programas, lo que sea, como parte de la jerarquía de memoria. O sea, acá estamos incluyendo elementos de hardware, de firmware y también estamos incluyendo al soporte físico. O sea, también estamos incluyendo soporte físico. ¿Qué quiero decir cuando incluimos al soporte físico? Estamos incluyendo también unidades de almacenamiento. Por ejemplo, disco rígido o estado sólido, lo que sea. ¿Se entiende esto? O sea, cuando hablemos de jerarquía de memoria, vamos a incluir todo aquel elemento capaz de almacenar y contener información, datos, archivos, cualquier elemento que contenga registros. Entonces, eso incluye memoria principal, memoria caché, o sea, todos los dispositivos de memoria. Y además, también vamos a incluir lo que está fuera del hardware, o sea, soporte físico, o sea, unidad de disco, un pendrive, ¿se entiende? Cualquier elemento que pueda contener. La jerarquía de memoria es una forma de clasificación, de todos aquellos elementos susceptibles de almacenar datos, instrucciones y demás. Se organiza de acuerdo a la llamada pirámide de memoria. En realidad no es una pirámide, ahora que lo veamos gráficamente, vamos a ver que se representa en forma de triángulo. Pero bueno, se le dice la pirámide de memoria. Cada sistema general tiene su propia pirámide de memoria. No necesariamente deben ser todas iguales, de hecho no lo son. O sea, para que dos computadoras tengan exactamente la misma pirámide de memoria, deben tener los mismos dispositivos con las mismas capacidades y demás, o sea, ser idénticas, que es muy difícil. Pero bueno, básicamente, por eso no podemos decir que no hay dos pirámides de memoria exactamente iguales. En esa pirámide se van organizando todos los dispositivos y van ocupando un lugar, una capa en esa pirámide, donde es una representación gráfica. A ver, vamos a avanzar. Ahí la podemos ver, ¿eh? Ese es un ejemplo de pirámide de memoria.
donde aparecen todos los elementos capaces de contener archivos y demás, y intenta tener una superficie dentro de ese triángulo relacionada directamente proporcional a la capacidad de almacenamiento. No es exacto, pero es como para tener una idea. Entonces, digamos, todos los elementos se van distribuyendo dentro de la pirámide con este criterio. O sea, el ordenamiento de estos elementos llevan 4 variables. Cuanto más arriba estén, más interacción con el procesador tienen. A medida que voy ascendiendo en la pirámide de memoria, tengo mis variables van cambiando. Por ejemplo, la primera variable, que es capacidad, va disminuyendo. O sea, voy teniendo dispositivos con cada vez menos capacidad. También a medida que voy ascendiendo, tengo la otra variable, que es el tiempo de acceso, también va disminuyendo. O sea, a medida que subo la pirámide de memoria, el tiempo de acceso es menor, o sea que se accede mucho más rápidamente, quedando los dispositivos cuyo tiempo de acceso es mayor en la parte de la base de la pirámide. Después tenemos otro concepto, la siguiente variable es otro concepto y es frecuencia de acceso. La frecuencia de acceso es un promedio, un estimado de la cantidad de veces que el procesador desea acceder a ese dispositivo en un tiempo dado. Por eso es una frecuencia, es cantidad sobre tiempo. Por eso es una frecuencia, que puede ser segundo, por ejemplo. En un segundo, ¿cuántas veces el procesador accede a ese dispositivo? Esa es la frecuencia de acceso. Y la frecuencia de acceso, a medida que escalo la pirámide, la frecuencia de acceso es mayor. Quiere decir que los dispositivos que están en la cúspide de la pirámide son a los que más accede, con mayor frecuencia accede el procesador. Y eventualmente, cada tanto, accede a los dispositivos de la base. La última variable es el costo por byte. Costo por byte es un costo donde se divide el costo de ese dispositivo por la cantidad de bytes que contiene, y eso me da un costo por bytes, un costo por byte. Y también, a medida que voy subiendo la pirámide, el costo por byte es mayor, va aumentando el costo por byte. O sea, me cuesta mucho más mantener un byte en los dispositivos de la cúspide que en los dispositivos de la base. ¿Se entiende esto? Más o menos lo van entendiendo. Sí, profe, se entiende. Muy bien. Como podemos ver, ¿para qué sirve esto? Primero, es una herramienta de análisis. La jerarquía de memorias es una herramienta de análisis de un equipo, de una computadora, en la cual puedo ver que el dispositivo que está en la cúspide siempre van a ser los registros del procesador. Los registros internos del procesador, que ya los hemos conocido, ¿se acuerdan? RDA, RDI, IP, RE, RI, SP, AX. Esos registros son los que están en la cúspide. Son los que, o sea, si yo todos esos registros los considero como parte de una memoria, es una memoria muy pequeña, de unos pocos bytes. Es quizás la memoria más pequeña de
de toda la computadora. Eso en cuanto a la capacidad. El tiempo de acceso es permanente. El tiempo de acceso es cero, porque ¿cuál es el tiempo que tarda el procesador en acceder a uno de sus propios registros? Nada, no tarda nada, lo tiene ahí. Después, la frecuencia de acceso es altísima, o sea, accede a esos registros permanentemente porque son los registros con los cuales trabaja, como lo hemos visto en su momento cuando vimos ciclo de una instrucción, ¿se acuerdan? Y por otro lado, bueno, el costo por byte es altísimo porque si dividimos el costo de un procesador por esos pocos bytes almacenados, estamos hablando de un montón de plata. Después, el nivel, normalmente lo que tendríamos que tener debajo de los registros del procesador tendría que ser la memoria principal de RAM, ¿no? Pero, como ya hemos visto, entre la memoria principal y el procesador tenemos la memoria caché. La memoria caché está en segundo término de la cúspide de la pirámide de memoria. Especialmente el caché nivel 1, o sea, a medida que siguen los distintos niveles de caché, vienen uno detrás de otro, donde el nivel 1, que es el que trabaja más internamente con el procesador, es el que está arriba, donde también la capacidad es muy chica, el tiempo de acceso es casi inexistente, es muy pequeño el tiempo de acceso. La frecuencia de acceso es muy alta y el costo por byte también es muy alto. Como ya vimos cuando estudiamos memoria caché, la memoria caché, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que intenta hacer? ¿Cuál es la función de la memoria caché? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo entendido que la memoria caché lo que hace es almacenar registros de información que se utilizó, lo último que se utilizó o lo que se usa frecuentemente. Sí, Como señor. para Sí, señor. ¿Y con qué finalidad hay algunos registros de la memoria principal RAM se copian en la caché? ¿Para qué? No, la verdad desconozco, debe ser una especie de, no me sale la palabra, pero redundancia, digamos. No, bueno, sí. La consecuencia es que hay una redundancia, pero el objetivo es el siguiente. El objetivo es el siguiente. Es que el procesador pueda acceder a la memoria principal con el tiempo de acceso que tiene sus propios registros internos. Nosotros hemos visto, cuando estudiamos memoria caché, o sea, no recuerdo en qué fecha fue, está el video en la plataforma de esa clase, que cuando el procesador queda esperando el acceso a memoria principal, se produce un wait state, un estado de espera por parte del procesador, donde el procesador no puede hacer nada, porque hasta que no puede acceder a ese registro de memoria principal, no puede seguir procesando. Para evitar eso existe la memoria caché, que es una RAM estática, y de esa forma el tiempo de acceso es mucho más bajo que el de la memoria principal, entonces puede acceder mucho más rápidamente. O sea, intenta emular los tiempos de los registros internos del procesador, por un lado, y por otro lado también intenta emular ser una memoria principal sin serlo. Porque no nos olvidemos que la proporción de almacenamiento, de capacidad de almacenamiento entre la caché y la memoria principal es
aproximadamente de 1000 a 1. Y digo aproximadamente, no en todas las computadoras es la misma proporción, pero más o menos anda por ahí. O sea, cada 1000 registros de la memoria principal hay un solo registro de la memoria caché. Entonces, como bien dijo acá Cristian, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que se copian? Porque en definitiva son registros que están copiados de la memoria principal. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para copiar? O sea, ¿qué registros se van a copiar? Y se toman los principios de proximidad. Principio de proximidad espacial y principio de proximidad temporal, como ya lo explicamos cuando vimos memoria caché. O sea, espacial, si el procesador accedió a un registro X de la memoria principal, es altamente probable que los registros cercanos en el espacio también sean accedidos. Entonces se copian a la memoria caché. Y principio de proximidad temporal, que me dice que si el procesador accedió a un registro X de la memoria principal, es altamente probable que en el corto plazo vuelva a acceder a ese registro. Entonces, también está hecha la copia en la memoria caché. Esto funciona en más del 90% de las veces que el procesador debe acceder a memoria principal. Ya accede directamente a la caché, entonces es como que la memoria principal es emulada por la caché y tiene un tiempo de acceso similar a los registros internos del procesador. O sea, tenemos, y lo que pasa con la caché entre memoria principal y procesador, lo vamos a ver en varias capas de la jerarquía de memoria. Vamos a encontrar como un colchón, como una capa que emula la capacidad del dispositivo que tiene debajo, pero con el tiempo de acceso del dispositivo que tiene por arriba. O sea, mejorando el tiempo de acceso, emula tener la capacidad del de abajo. Así funciona la caché y vamos a ver que también existen otros caché. Nosotros vemos que debajo de la memoria principal tenemos el disco rígido. El tiempo de acceso a cualquier sector del disco rígido es muchísimo más alto que el tiempo de acceso a memoria principal. Entonces, cuando el procesador desea acceder a algo del disco, a algún sector del disco rígido, existe un caché llamado caché de disco, ¿no? El caché del disco rígido, que es simplemente un sector de la memoria principal, un pequeño sector de la memoria principal, ¿no? Donde con los mismos principios que se forma la caché que está arriba, se forma el caché de disco. Con los mismos principios se van a copiar algunos sectores del disco rígido en la memoria principal. Entonces, cuando el procesador desea acceder al disco rígido, primero va a consultar al caché del disco rígido. Si lo consigue, es buenísimo. ¿Por qué? Porque es como que accedió al disco rígido con los tiempos de acceso del dispositivo superior, imitando tener la capacidad del dispositivo inferior. ¿Se entiende? Y así, con cada nuevo dispositivo, tenemos como esta especie de colchón que trata de emular la capacidad del que tenemos abajo con el tiempo de acceso del dispositivo que tenemos arriba. Como la memoria caché, que ya la estudiamos muy bien, y ahora que vimos el caché de disco. ¿Está? Como dice, a fines de que el procesador tenga un tiempo de acceso a la cantidad de información que necesita leer o escribir lo más bajo posible, a un costo razonable, y como la memoria más lenta es la más barata, la memoria total de un computador está organizada en la jerarquía de memoria. Por eso se organiza de esa forma. Entonces,
ahí vemos las variables. A medida que se asciende en la pirámide, disminuye la capacidad, disminuye el tiempo de acceso, aumenta la frecuencia de acceso y aumenta el costo por byte almacenado. Entonces, como dice, todos los computadores van a tener su propia jerarquía de memoria para que para el usuario se simule una memoria de una capacidad de almacenamiento muy grande, pero con un tiempo de acceso lo más reducido posible. Por eso está organizada la pirámide de memoria. Y cada computadora, cada sistema general tiene la propia. Yo enchufo un pendrive y ya me cambió la pirámide. Le enchufo una unidad externa sólida, de estado sólido, por ejemplo, o un rígido externo, no importa. Ya me cambió la pirámide, pero es como que se organiza y se van haciendo esas capas de caché para tratar de que funcionen lo más rápido posible. Bueno, y eso es todo. Tema muy cortito, pero muy sustancioso. Así que nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto. Yo tengo una consulta, perdón si es una burrada, pero ¿las ROM no se consideran en la pirámide? Bueno, nosotros hablamos de memoria principal. Si decimos memoria principal, ahí está incluida la ROM. Está incluida, pero como decía de RAM, pensé que... Claro, tenés razón. No sé, me quedó la duda. Tenés razón, Laura, tenés mucha razón. Ahí en el gráfico del libro dice solamente la DRAM, pero también el procesador muchas veces debe acceder a la memoria ROM, especialmente para ejecutar alguna subrutina de interrupciones. Tengo cosas en el chat que no las había leído. Perdón. Tengo varios sí, el caché L3 donde entraría. Y bueno, debajo del L2, pero siempre todos los niveles de caché van a estar por encima de la memoria principal. Lucas acá dice, almacena los archivos recientes para tener un acceso rápido. Exactamente, el caché de disco. A veces pasa que una página web queda crasheada con error y hasta que limpies el navegador va a repetir. Claro, porque queda guardado, es cierto eso, porque queda guardado en el caché, o sea, y nada, hasta que no se actualice el caché, hasta que no se haga lo que se llama el burst transfer, la transferencia en ráfaga, que es una actualización masiva del caché, va a seguir tirando error, porque no lo está leyendo directamente del lugar de origen, sino del caché. Por eso el caché sí tiene que estar siempre bien. Es correcto lo que dice acá Lucas. Muy bien, muy bien. Bien, no sé, ¿alguna pregunta más, gente? Yo tengo una consulta, pero referido a lo que es el bit de paridad. Sí, del bit de paridad, sí. Si se comunica por el bus de control, digamos, se direcciona por... ¿El bus de control se encarga de direccionar lo que es, o enviar el bit de paridad? El bit de paridad, o sea, no, por la línea de control llega el informe de si llegó bien o no. O sea, el bit de paridad va por una línea junto con el bus de datos, aunque no es técnicamente parte del bus de datos porque no se están transmitiendo datos, sino una señal de control, que si llega bien y se verifica, hay una línea de control, como vos decís, que indica que está todo bien, que marca el OK o marca que está mal. Entonces de ahí tira para atrás toda esa transmisión y se vuelve a hacer si la paridad llegó mal. Las líneas de control son para eso, habilitar, deshabilitar, informar verdaderos falsos. O sea, no se olviden que trabajan de a uno las líneas de control. Trabajan de a uno, entonces mandan o un 1 o un 0. O está bien o está mal. Entonces, lo que viene a través de una línea de control es el chequeo, o sea, la evaluación de la transmisión a través del valor del bit de paridad. Si es correcto, manda un OK, y si no, manda que está mal
y se vuelve a hacer la transmisión. Así que bueno, bien, bien. ¿Alguien tiene alguna cosa? Puede ser una consulta de otra, así como dijo Cristian, de otra clase, algo que haya quedado en el tintero, alguna duda con respecto al TP, no sé, lo que sea. Bueno, gente, si no hay más dudas, hoy el tema fue cortito, los libero rápido, han tenido una semana de trabajo práctico, así que ahora a descansar, a esperar la devolución. Seguramente tanto descansar deben tener trabajos de otras materias también. Pero bueno, por lo menos de esta. Por lo menos de esta, tranqui, en la semana van a ir recibiendo la devolución. Sí. Igual ya dentro de poquito nos dormimos unos días y ya tenemos el TP3. Sí, la verdad que no recuerdo el plan de trabajo, pero por ahí debe estar la fecha. Sí, tampoco se puede estirar tanto porque tenemos el final. Claro, porque antes que termine el cuatrimestre tiene que estar todo cerrado ya. Y eso incluye el recuperatorio, que ahí se van 2 semanas más. Así con que respecto al final, potenciamos lo del TP yo voy leyendo siempre a la par la bibliografía de Ginsburg que usted detalló, pero que es muy abarcativa en información, ¿no? Pero Maxi, vos estás leyendo el libro de Ginsburg, está buenísimo, pero es demasiado. Sí. Usted ahora explicó esto de memoria caché y la jerarquía de memoria y es un choclo. Resumió bastante. Pero yo lo que les comparto con ustedes es lo que necesitamos para un perfil de analista de sistemas. Para el perfil de analista de sistemas lo que necesitamos es eso. En el libro obviamente está todo mucho más profundo, está buenísimo, pero vos fijate qué es lo que les doy yo también. O sea, tomarlo como referencia, por ahí está bueno saber, pero no te vamos a pedir tanto. No, ya sé. Está bueno saber. Con respecto al final, no sé si se va a hacer presencial o si se va a hacer por Zoom, si eso está definido o si se va a definir. Miren, todavía no está definido, pero como viene la tendencia, lo que yo les digo es extraoficial, porque eso lo comunicará en su momento el instituto. Pero entiendo que para diciembre, que las 2 llamadas van a ser en diciembre, ya vamos a estar en presencialidad total. Eso significa que el final va a ser presencial. Quizás incluso podemos llegar a hacer el último encuentro, la última clase, que está programado para un Zoom, quizás lo podemos también hacer en forma presencial, así nos conocemos, charlamos un poco, porque siempre es un poco chocante vernos por primera vez en forma presencial el día del final, ¿no? Entonces, si ya está todo habilitado, que por lo menos podemos tener un encuentro antes del final, una especie de clase de consulta, una charla, más que nada un encuentro para conocernos y despejar alguna duda que haya quedado por ahí, eso me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo para tener un primer acercamiento. ¿Suelen ser preguntas puntuales o abarcan unos conceptos un poco más amplios? Mirá, queda menos de un minuto. Queda menos de un minuto. Y del final tenemos todavía mucho tiempo para hablar. Si querés, salimos y volvemos a entrar y hablamos, pero es adelante. No hay problema, no hay problema. Todavía falta el tema. Que le vamos a ir preguntando lo mismo. No, pero está bien, tranqui que no pasa nada. No pasa nada. Gente, nos vemos. Un saludo grande para todas y todos. Nos vemos, gente. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Buenas noches. Chau, chau.